las 7. ¿No? Buenas noches, Señor les bendiga y les guarde. Buenas noches. Antes de iniciar, doy gracias a Dios por la gente que me tuvo en oración. Muchas gracias, mis hermanos. Cuando se requiere, que bueno, tenía una temperatura muy alta, por algo que se complicó ahí en la operación de las piedritas de los riñones, pero gracias a Dios ya estamos bien, salimos de esta hasta que se llegue la fecha, ya hablamos con el médico y por ahí nos va a dar preferencia para que se concluya. Así es que muchas gracias, mis hermanos, Dios les bendiga. Me sentía yo muy mal, pero ya me siento. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tocar un tema que me pareció correcto. El tema tiene el nombre de una cita. Dice, la van a identificar inmediatamente. Dice, ¿a quién iremos? Coma, solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, se dan cuenta, ¿verdad? Es el libro de Juan y son palabras de Pedro al Señor Jesucristo. Esas palabras en las cuales pues le dijo el Señor, ¿te quieres ir, Pedro, tú también? ¿Y qué dijo Pedro? Pues ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿O con quién iremos? Es esa. No. A ver, son dos. Pues sí, entonces le dijo Pedro al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Pues ¿con quién vamos a ir? ¿Cómo que si nos queremos ir? Si tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Y pues bueno, a veces nosotros como creyentes, pues no pensamos eso, porque si lo pensáramos, pues estuviéramos todos mal de manera espiritual, ¿no? Pero acuérdense que el Señor se lo dijo, ¿te quieres ir tú también? ¿Se quieren ir cualquiera de los demás? Y todos, yo creo que todos decimos las mismas palabras de Pedro. Pedro, con su gran sabiduría, dice, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo me dices que me vaya? ¿A dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ahí está uno, lámina 2. Sí se ve por ahí, Saúl, por favor. Sí, se ve. Sí. Ok, muy bien, gracias. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta cita. Es un poquito larga, pero nos da más o menos el antecedente, ¿verdad? Para que nosotros podamos nosotros podemos ver de dónde viene la cita. Juan 6, del 64 al 69. Si gustan leer de su escritura o leemos. Ándale. Leo. Dime. Leo, digo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y vosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Muy bien. Esto fue un hecho que pasó en el tiempo de nuestros señores. Es un relato. Y el relato
es que el Señor Jesucristo pues predicaba y se le juntaba la multitud. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Se le juntaba la multitud, pero el Señor sabía que unos se juntaban, ¿para qué? Para oírlo, para oír las palabras de vida eterna. Pero otros, mis hermanos, iban por interés. Y hoy en día nosotros en la iglesia no podemos llamar que estamos por interés, como esa gente, pero sí podemos decir que estamos a veces altos de motivación. Yo no puedo tachar a nadie, pero vean cómo el Señor, yo vi esto y dije, ay, qué bárbaro. Entonces, dice el 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y es cierto, el Señor nos ha traído desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro tiempo, el Señor nos trae. Ustedes van a decir, no, pues a mí me invitó el grupo de jóvenes, o a mí me invitó mi comadre ahí en el mercado, y yo vine. O sea, podemos decir mucho, pero acuérdense que a veces somos motivo o somos instrumentos de nuestro Dios para hacer la acción. Entonces, si nosotros estamos hoy juntos, si nosotros estamos juntos oyendo las palabras de nuestro Señor hoy, como lo estamos gozando hoy, es porque viene del Padre. Viene del Padre. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Fíjense, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque tal vez se sintieron intimidados, se sintieron agredidos, tal vez con las palabras del Señor, ¿verdad? Alguien que se ha de haber sentido. Y fíjense, a mí me llama la atención, dice, de sus discípulos, no de la gente que, pues, venía de fuera, o gente que llegaba como los que llegan un ratito y se van, ¿no? Habla de discípulos. Dice, volvieron atrás. Y ya no querían andar con él porque veían al Jesús, tal vez justiciero, al Jesús claro para hablar, el Jesús que pues no decía voy a hablar suavecito o quedito para que no se vayan a enojar, mis hermanos, él hablaba como autoridad, ¿verdad? Y veían a ese Jesús que a veces, pues, no quisiéramos ver en las personas, ¿no? Cuando se ponen tal vez enojadas. Y dice, y ya no andaban con él. Entonces, dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros? ¿Acaso iros también vosotros? O sea, ya vieron que ya se fueron y él les hace, pues no es invitación, pero pues también, les estoy diciendo, ¿te quieres ir también? Y esas palabras a veces nos hacen reflexionar. Decir, bueno, como dice Pedro, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y las gentes que crean que no tienen conocimiento de Dios, mis hermanos, no quiero decir que soy erudito de la palabra, pero sí estamos llenos del Espíritu de Dios. No queremos decir que somos los grandes hombres letrados, pero sí entendemos poco a poco lo que es nuestro Señor y cómo nos dirige. Y cómo muchas otras lugares, cómo se hace diferente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decirte también?
Y en el 68, pues habla primerito Pedro que estaba con los demás y con él. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy que entienda lo que hago? Que esté feliz, que el Señor me capacite. Dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjense, el 69 está más hermoso. Y vosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, Pedro creía y tenía el conocimiento, porque dice, nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. A diferencia de otras personas que decían, bueno, ¿cómo puede decir que es hijo de Dios si es hijo del carpintero que yo conozco? Si su papá es el carpintero, ¿cómo puede decir que su papá es Dios? Pero no tenían el conocimiento. Y esto, mis hermanos, nos hace ver, nos hace el ver dónde estamos. Yo no sé ustedes, pero yo estoy contento en lo que estoy. Tenemos democracia, que sí hay democracia, aunque alguno lo dude. Mis hermanos, pues nos dan y nos prestan democracia cuando nosotros queremos hablar con ellos. Y todos mis hermanos tienen respeto. Y tienen respeto hacia los que somos nosotros, ¿no? Y con nosotros, si hay algo, pues tú puedes hablar, tú puedes ver, tú puedes dialogar. Y muy lejos de esto, mis hermanos, también el contenido bíblico, ¿no? Eso es lo que pienso yo, Ricardo, ¿verdad? A ver, vamos a ver la siguiente cita. Juan, casi, un poquito más atrás, digo más adelante. Juan, ¿quieres leer quién está por ahí? ¿Quieres leer, mi hermana Marisabel, por favor? Sí, con gusto. Gracias. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gracias. Citas muy conocidas, hermanos. ¿Sabe por qué son citas conocidas? Que son citas del fundamento bíblico nuestro, de la doctrina nuestra, vamos a decir, de la enseñanza que hemos recibido desde que nos allegamos. Y el que no tenga muy claro, pues puede oírlo, ¿verdad? Y el que lo tenga claro, pues nos sirve para confirmar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una plática de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, ¿verdad? Y dice así, de cierto te digo. ¿Qué cosa es eso de cierto te digo? O sea, no te voy a decir mentiras, y esto es verdad. Esto de cierto os digo. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida con nosotros. Doctrina casi número 1 con nosotros.
una plena enseñanza que nosotros cuando nos allegamos al Señor, cuando conocemos de Él y le tenemos fe, nuestro Señor nos dice esto y nos hace la invitación de comer la carne y beber su sangre. De hecho, el fundamento de nuestra mesa memorial, que siempre lo confirmamos y lo decimos, mis hermanos, vean lo que están haciendo, no hagan por hacer, sepan lo que están haciendo, para que esto que están haciendo sea una verdad dentro de ustedes. Dice el Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí dice bebida, es bebida, perdón. Entonces, ¿sí? Dime. Sí. Y aquí es un arma de dos filos, porque si no lo comes, no tienes vida. Es importante que comemos la sangre y la carne. Sí. Pero también, si comemos y no nos ajustamos, comemos juicio para nosotros. O sea, que es un arma de dos filos. Sí, bien, bien. Pero esto nos hace que, pues tratar de no caer en esa segunda condición que tú dijiste. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Qué pasa si no lo hacemos, mis hermanos? ¿Qué pasa si no lo hacemos? El caso que dijo Pola. El caso que dice Pola. Dice Pola, yo no quiero comer juicio, ¿no? Y si no quieres comer un juicio, pues pórtate bien, alguien diría, ¿no? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y vean que eso lo dice, ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Él dice en la última cita, en el 57, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vean, mis hermanos, ¿por qué mis hermanos que andan fuera? ¿Por qué mis hermanos que vienen de otras ciudades? Es tan importante este evento. ¿Por qué lo debemos tener presente? ¿Para qué? Para comer la carne y la sangre del Señor. Yo veo muchos de mis hermanos que están en otros estados de la República. Me pasó a mí también, ¿verdad? Estaba en otro estado de la República, veníamos con permiso y a veces nos decían que no, y a veces veníamos en avión, hubo una ocasión, en avión y vete otra vez de regreso para tratar de cumplir con el trabajo, pero también cumplir con esto. Eso es muy importante, porque son de las cosas que debemos saber, por qué las hacemos. Y el Señor, ¿por qué nos enseñó? Dice, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Ah? Entonces, no estamos tocando nada del memorial, pero esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es fundamento bíblico esto. Esta es doctrina, esta es enseñanza que entre nosotros debe estar siempre. ¿Para qué? Para que no se nos pase, para que no lo olvidemos, para que tengamos en cuenta las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y yo puedo decir, ¿qué pasa en las iglesias con todas las deficiencias y necesidades que se juntan con golpes de las despensas? Como muchas de las familias de nuestros hermanos hacen esfuerzos. ¿Para qué? Para hacer fiestas,
celebraciones. Acordémonos cómo el Señor Jesús, que también lo vamos a tocar un poquito más adelante, cómo el Señor Jesús pudo darles de comer a una muchedumbre muy grande, 5,000 gentes. Acuérdense, de 2 panes, no, de 3 panes y 2 peces. Y dice la escritura que quedaron 12 cestas todavía. ¿Y cómo? Pues el poder del Hijo de Dios. ¿No? Y que algún muchacho dijo, por lo que traemos es lo que trae este muchacho, 3 panes y 2 peces. Pues con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y una disposición. Miren, cuando esto se da, el pueblo se sacía, y cuando estamos llenitos del estómago, pues son bonitas celebraciones, estamos contentos. Estamos bien. Y al ver estas verdades, que son las verdades del Evangelio, las verdades de vida eterna, las verdades de comer a nuestro Señor. Y el que no sabe diría, pues tendrán se creen, ¿cómo les dice? Antropófagos, ¿verdad? Gente que se come humanos mismos, porque nuestro Señor Jesucristo, pues estaba el humano ahí, ¿verdad? Y muchos no creían esto, pero muchos sí creían porque Él lo decía, ¿no? Entonces, vemos estas palabras y dice la Escritura que de sus discípulos algunos decían, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? ¿No? Vamos a ver la siguiente cita. A ver, dice, a ver, leemos la primera de Mateo, por favor. Leo, Sí. el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿Quién habla ahí, Yoyi? ¿Quién habla? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Acuérdense que estamos en el Evangelio, en el primer Evangelio, y esas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, cielo y tierra pasarán, mis hermanos, ya se fueron nuestros padres, mañana nos vamos a ir nosotros, y pasado van a estar nuestros hijos, y esto pasa, y es cambiante. Dice, cielo y tierra pasarán, dice Samuel, es cíclico, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de vida eterna dadas por nuestro Señor Jesucristo hace mucho tiempo seguirán. ¿Por qué? Porque son las palabras precisamente de esto, de vida eterna. Vida en la cual el Señor nos ofrece y hace a que nosotros estemos atentos a través de la fe. Confirmando la de primera de Pedro. ¿Lees, por favor, esa de primera de Pedro nada más? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha dado anunciada. Eso. Ha sido anunciada. Entonces nos damos cuenta que sí, confirmando la primera cita, ¿verdad? La palabra del Señor permanece para siempre. Acuérdense que nosotros no permanecemos para siempre porque nuestro cuerpo se hace cada vez más débil.
Y va a llegar tanta la debilidad que nos vamos a ir. ¿Eh? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta palabra hermosa, esta palabra que se nos predicó y que seguimos escuchándola y seguimos escuchándola. Alguien puede decir, como enamorados de ella. ¿Por qué enamorados? ¿Qué pasa cuando una pareja está enamorada? ¿Qué pasa? Se ríe Samuel. ¿Qué pasa cuando tú te enamoras, Samuel? Es muy bonito. Todo es muy bonito. Y a veces nos damos cuenta que no todo es bonito, pero lo vemos bonito, lo vemos hermoso, lo vemos muy bien. Luego nos damos cuenta que a la pareja que le huelen los pies, ronca como desesperado, ¿verdad? Y cuando se despierta parece que se despertó el ser más tremendo. Y no, cuando tú estás enamorado, así sea el ser más tremendo, tú lo ves hermoso. Y si le apestan los pies, tú dices, ay, qué rico está, porque estás enamorado. ¿Y qué pasa? Que la palabra de Dios permanece. Y esta palabra, que por este evangelio nos la anuncian, y se compara con eso, con el enamoramiento, ¿no? Dice, permanece para siempre. El complemento, los tres casi se relacionan. Lean, por favor, la tercera. ¿Quién quisiera leer? Te leo. A El ver, espíritu es el que da vida. La ¿sí? carne para nada aprovecha. Sí, Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. bien. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el relato del libro de Juan. ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida. Sí, así es. Y fíjense, la carne para nada aprovecha. Por eso la carne se va al polvo. Porque no aprovecha para nada, mis hermanos. Aunque sí es un vehículo para que nosotros podamos hacer. Si nosotros no tenemos el cuerpo, pues no podemos hacer. No nos podemos mover. Y eso es lógico, ¿verdad? Dice que la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que habla nuestro Señor Jesucristo son espíritu y vida. Esto que nos da la fe, que nos hace estar persistentes, que nos hace estar atentos. Esto que cuando estamos enamorados decíamos que excusamos todo. Acuérdense, excusamos todo, porque a nosotros nos parece que el ser que tenemos es un ser ideal, es un ser hecho para mí, como dice uno, ¿verdad? Y que cuando estamos en el Evangelio decimos exactamente lo mismo. Cuando dentro de nosotros está la fe y cuando dentro de nosotros está precisamente el amor. Comparamos y acuérdense muy bien que somos la representación de la esposa con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro esposo. Y nosotros tenemos la presentación de la chica y él del muchacho guapo, ¿no? Y así se representa. ¿Por qué?
porque hay mucha similitud en el amor que hay dentro de ellos. Vean que puede ser una iglesia que sea remengona, que no le guste trabajar, que sea difícil, una iglesia que se pelee constantemente, pero que al Señor le parece la chica más hermosa. Somos su chica hermosa. Y podemos ser una iglesia dura y difícil, pero para nuestro Señor somos su chica hermosa, su amada. Y que como está enamorado, Él no ve tacha alguna. ¿Ah? Bien, entonces vamos a seguirlo. Dice así Juan 12. Pedro, Lucas, Juan, aquí está. ¿Quién quisiera leer la primera cita de Juan 12, por favor? Juan 12. Leo, hermano. Sí, 49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Al Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que pues he de hablar. Sí, Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que sí, Dios le bendiga. sí, gracias. Pues vean, aquí también habla nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que expone. Dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. A pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser el Dios hecho hombre aquí en la tierra, vean lo que dice él. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir. Dice arriba, yo no he hablado de mi propia cuenta. Y lo que he de decir y lo que he de hablar. Y vean el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no hablo como el Padre me lo ha dicho. Vean entonces qué actitud, qué manera de pensar del Hijo de Dios. Que a pesar de ser el Hijo del Dios viviente, a pesar de poder hacerlo, porque ¿quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de rey? Un príncipe, ¿no? Vamos a decirlo así en alguna provincia. El rey tiene su hijo. Y resulta que el hijo, pues hace lo que quiere. Y si él quisiera aplicar esto, ¿verdad? Aplicar esto, pues el hijo del rey, ¿qué iba a decir? Ay, mi papá ya está chocheando. Ay, mi papá, ¿por qué? Porque lo dicen los jóvenes. Créanle que no me lo han dicho, pero lo escucho. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Es una manera de no sujetarse, tal vez. Es una manera de que yo hago lo que yo quiera. Y vean cómo opina nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no habla de su propia cuenta. Y lo que le da el Padre es lo que habla. Y dice el 50, y sé que lo que Él habla, que su mandamiento, es vida eterna. Y Él
da la conclusión y dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué sujeción, qué enseñanza de su padre para con su hijo. Yo creo que si tenemos un hijo así, híjole, nos sacamos un 10 porque nosotros le dimos parte de esa enseñanza, ¿no? Parte de, dicen que las buenas costumbres y las buenas acciones se aprenden en casa con los padres, ¿no? Entonces, vean ahí el ejemplo que nos da Jesús para con nosotros. Ahora, esto pasa en relación padre-hijo. Yo pregunto, ¿qué pasará en la relación hijo de Dios con pueblo? Pues yo opino que de la misma manera, o hasta más sujeción, ¿no? Más sujeción. Y algo que también son palabras de nuestro Señor Jesús, y véanlo, textos hermosos y sustantivos. Juan 8:51. ¿Quién quiere leer ese? Si me permite, hermano, yo leo. A ver, por favor, ese que está chiquitito, pero es sustancioso Sí, y está hermoso. muy gracioso. A Muy ver, verdaderamente les digo, si sí, alguien observa mi palabra, no verá la muerte nunca. eso. Miren qué poquitas palabras, pero qué enseñanza tan grande. ¿Para quién, hermanos? Para nosotros. Para nosotros que somos iglesia. Para nosotros, hermanos, que tenemos 20 años en el Evangelio. Para nosotros que tenemos tal vez que se iba la electricidad y agarraban los tubos, unas mancuernas con puros tubos. Y yo de ahí, ya varias veces dije, ya no va a haber. Oiga, a ver, vean para que no entre mucho, para nosotros, ¿qué es la enseñanza? Dice, el que guarda mi palabra, el que guarda mi enseñanza, el que guarda lo que yo doy, nunca verá muerte. ¿Y yo qué puedo decir? Nunca, ¿qué es? Jamás. Jamás, nunca jamás podemos decir. ¿Y muerte qué es muerte? Separación, ¿verdad? Entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando hay esa separación hay muerte. Y decimos que hay muerte porque vemos el cuerpo inerte. Porque si tú le tomas los signos de vitalidad al cuerpo que está tendido, pues ya no está calientito, ya no le funciona el corazón. Y ahí que decimos, pues ya se fue. Sí, ¿verdad? Pero de esa muerte está hablando. A ver, Polita, ¿de qué muerte está hablando? A ver, escuchemos a Pola. Bueno, es que muerte Ajá, es lo que tú dijiste, ajá, pero como cuando tienes la vida, ajá. entonces no entra la muerte. Hay la Sí, separación, pero el alma no está muerta. muy bien. O sea que hay dos tipos de muerte. Muerte completa y muerte del cuerpo, solamente las separaciones del cuerpo, porque terminaron su función, acabó su función. ¿Y saben ustedes que también hay dos tipos de nacimiento? Del espíritu y carnal. Y primero es el espiritual, primero es el carnal y luego el espiritual. Y aquí habla también nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿De qué? De dos tipos de muerte. De la muerte física,
que es cuando nuestro cuerpo está frío y duro, ¿verdad? Y que si la hacemos mal, siguiendo dejando ese cuerpo en su cama, vamos a decir así, ¿por qué hacemos mal? Porque tenemos que buscarle otro lugar, porque tener un cuerpo que ya está muerto en tu recámara o en su recámara de la persona, pues es un delito federal, ¿verdad? Acabó su función. Porque acabó y hay que llevarlo a donde hay que llevarlo. Sale. Pero ahí hay muerte. Y aquí habla de la muerte espiritual. Habla el Señor. Es que dice, Sí. el espíritu vuelve a Dios, el espíritu es el soplo del omnipotente que hace al alma viviente. Y cuando la persona muere, pues ya no está en el espíritu que le da vida al alma, le da vivencia para moverse. Sí. Pero en los hijos de Dios solo duerme. Muy bien. Esa alma Muy bien. no está Entonces, muerta. nos damos cuenta que aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que el que le haga caso en lo que Él habla y dice, nunca verá muerto. Entonces, podemos estar aquí con dos nacimientos, uno físico y otro espiritual. El nacimiento espiritual es cuando hacemos precisamente el pacto y creemos en el Señor, ¿no? Y la muerte física que nos ocurre en el cuerpo, pero la muerte espiritual, mis hermanos, pues yo no quisiera no recomendársela a nadie, ¿verdad? Porque no hay promesa de vida. Esto lo sabemos, lo tenemos presente y no quisiéramos que pasara por nadie, porque es un mal deseo. Cuando nosotros queremos que a alguien le vaya bien, pues le damos buenos deseos. Pero la muerte espiritual no se le desea a nadie, ¿no? ¿Qué decía aquella persona? No teman al que mata el cuerpo, porque el espíritu no puede matar, ¿no? Y puede ser que nos quiten la vida físicamente y nos vayamos, pero tenemos promesa de vida. Bien, vemos otra cita y concluimos porque ya casi estamos para hoy. Allá. Dice el libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Bueno, leo, hermano. Por favor, nada más el de Hebreos. Ajá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es. Muchas gracias. Señor te bendiga. Gracias. Aquí es nuestro hermano Pablo, a los hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Sí, es viva. Nos da la vida. Es una palabra que no tiene caducidad. Es una palabra que nos ofrece la vida. Dice que la palabra es viva, es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque si tú la cumples, no hay error en ella.
hay discernimiento, hay eficiencia. Muy bien. Nos guía, dice Pola. Dice después, más cortante que toda espada de 2 filos. Ahorita se me viene a la mente, una espada de 2 filos es como un machete que en el borde duro también le sacaron filo. O sea, a lo mejor vemos las espadas en las, ¿cómo se llama? En los museos, un arma muy antigua. Hoy las espadas, bueno, algunas bayonetas de los fusiles, ¿verdad? Tienen un espadín, ¿verdad? De doble filo, pero casi todos los cuchillos ahorita y los machetes tienen un solo filo, ¿verdad? Y la gente, ¿cómo los usa? Yo veo que el que Ya rico, ya son las 8. ándale, ahorita el que déjame sacar, ya para ir tasajeando mis tesis, usan el de uno solo, ¿verdad? Pero lo usan. Entonces vean que una espada de 2 filos, pues en la antigüedad se usaba porque era certera, era un arma efectiva, que si no, por un lado hacía daño, por el otro sí lo hacía, ¿no? Entonces, dice que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, nos penetra todo, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios. Y vean que, pues bueno, así lo compara el apóstol y Pablo. Y esto nos hace a que nosotros nos sintamos afortunados de lo que el Señor nos ha dado, de lo que nosotros tenemos hoy en las manos, que es la Biblia, precisamente. ¿No? Bien, nos vamos a quedar ahí en esta cita, mis hermanos, para continuar. Es la cita de Hebreos 12. Para seguir después, porque es cierto, tenemos el tiempo en sí. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendigan y les guarden.